Hola a todos, bienvenidos una vez más a este espacio de café y propósito laboral. Hoy en el episodio 5 hablaremos de un tema muy importante que a muchos de ustedes seguramente les interese, sobre todo a los jóvenes, que es el primer empleo. ¿Cómo empezar cuando no tengo experiencia? Todos los perfiles y todos los trabajadores alguna vez tuvimos nuestra primera experiencia laboral y todos comenzamos sin esa experiencia. El problema hoy no es no tener la experiencia, sino no saber contar lo que sí tenés para aportar como profesional. Uno de los primeros temas a la hora de buscar nuestro primer empleo es justamente tener miedo hacia ir a la búsqueda del primer empleo, el miedo o la incertidumbre hacia la entrevista laboral o el miedo al famoso qué dirán de mí por no tener experiencia y tener una determinada edad. La famosa frase también muy repetida, muy común y muy entendible que es piden experiencia para todo o por ejemplo cuando solemos ver alguna publicación de una oferta laboral en donde buscan un perfil junior, pero con ciertos años de experiencia que ese perfil claramente no lo va a tener. Entonces, la idea acá es poder mostrar nuestro perfil profesional y poder contar lo que tenemos para aportar a la empresa con formaciones y pequeñas experiencias que hayamos podido adquirir en algún momento de nuestra carrera. Bien, en caso, por ejemplo, de no tener experiencia laboral, estoy muy segura que sí puedes llegar a contar con prácticas profesionales, alguna pasantía, algún voluntariado, algún estudio o proyecto que puedas aportarlo como experiencia también, algún trabajo académico que hayas realizado en la escuela, en la secundaria o en la universidad, o también poder especificar tus habilidades. Todo esto que aquí te mencioné puede contar como experiencia o puede contar como parte de tu trayectoria. Entonces, en tu currículum vitae, a la hora de poder armarlo y poder redactar parte de tu experiencia, ya sea muy poquita, es importante que esto lo puedas especificar y ya sean, por ejemplo, alguna práctica o alguna pasantía muy cortita que hayas realizado o algún voluntariado, lo puedes llevar muy de la mano con las habilidades que has podido desarrollar en ese pequeño puesto y que puedas también aportar a una experiencia más amplia. ¿Cómo deberías armar tu currículum vitae para el primer empleo o puesto laboral? Acá el ideal sería estructurarlo de una manera clara y ordenada. En principio, si no tenés una experiencia elevada o una experiencia amplia, puedes enfocarte, por ejemplo, con tus formaciones, tus estudios, capacitaciones, cursos que hayas podido realizar a lo largo de tu carrera. Luego, como mencioné anteriormente, poder enfocar ya sean voluntariados, prácticas, proyectos o alguna práctica que hayas podido realizar en la universidad. Lo importante es que algo de información puedas redactar, algo de información puedas incluir para que se vea poquito a poco tu potencial para un puesto laboral. Otra cuestión muy importante también son el tema de las habilidades. Todos contamos con ciertas habilidades, ya sean blandas o técnicas, que puedes incluirlas dentro de tu currículum. Habilidades blandas, por ejemplo, pueden ser todas las que tengas para aportar dentro de tu potencial como profesional en algún puesto laboral específico y las habilidades técnicas pueden ir variando de acuerdo al tipo de posición laboral que busques, al tipo de empleo que busques y en lo que quieras encajar. Un error muy común que suelo ver en los currículums sin experiencia es que solamente colocan la información de contacto y directamente una formación que hayan podido realizar. Acá sí que el currículum va a estar vacío e incompleto, por eso es importante poder encajar o poder redactar ya sea alguna pequeña práctica que hayas podido realizar a lo largo de tu carrera y sobre todo las habilidades. No dejar de lado el tema de las habilidades, que es un punto muy importante para poder encajar en alguna posición laboral también. Otra cuestión de que sí y que no incluir en el currículum, por ejemplo, cuestiones de datos de contacto, con simplemente colocar tu nombre, tu apellido, la posición laboral en la cual estás queriendo cubrir y algún dato de contacto como correo electrónico y teléfono de celular, ya va a ser más que suficiente para un primer contacto con un reclutador. También puedes colocar un apartado de perfil profesional en donde puedas mencionar parte de tus formaciones y que estás buscando como profesional. Lo ideal y lo importante es que puedas cumplir bien determinadamente con los datos de contacto, el titular profesional
el apartado de perfil profesional, las habilidades, la experiencia y sobre todo lo que tenés para aportar como profesional. Luego de la redacción y el orden en tu currículum vitae, viene la hora de la entrevista laboral, que ese currículum pueda pasar el filtro para que puedas encajar en una entrevista laboral. Lo que buscamos realmente los reclutadores a la hora de entrevistar un perfil sin experiencia no es tanto el orden de información en lo que tienen, sino las habilidades, la actitud, las ganas y el compromiso. Esto es muy importante para poder encajar en un primer puesto laboral. Y sobre todo, a la hora de estar dentro de ese trabajo y dentro de esa primera experiencia, saber escuchar y aprender de quien te quiere enseñar. Vamos ahora con un pequeño listado de 5 preguntas que podrías hacer en una entrevista laboral. Porque esto, como primera experiencia laboral en una entrevista, es muy importante que además de ir con todas las ganas y la actitud, también vayas con preguntas preparadas y sacándote determinadas dudas que tengas para poder afrontar esa primera entrevista laboral. Obviamente que preguntas y dudas vas a tener, por eso es importante poder llevarlas y poder sentirte cómodo o cómoda haciendo esas preguntas en la entrevista. En primer lugar, lo que puedes preguntar, por ejemplo, es cómo sería un día típico en este puesto durante los primeros meses. Eso te podría sacar algunas dudas de las principales actividades que tengas que realizar como trabajador en ese puesto laboral. Otra pregunta importante que podrías realizar es, ¿qué habilidades o actitudes valoran más en alguien que recién comienza? Eso te va a ayudar para que en ese primer puesto laboral puedas poco a poco ir desarrollando las habilidades que te mencionan en esa entrevista. En tercer lugar, una pregunta muy importante que considero también es cuáles serían los objetivos principales del puesto los primeros meses, por ejemplo, los primeros 3 a 6 meses. Entonces, eso te va a ayudar a poder ordenar lo que quieras o no realizar en ese puesto laboral. Otra pregunta importante es si hay oportunidades de crecimiento o de aprendizaje dentro de lo que es la empresa a mediano plazo. Eso te va a sacar la duda de que si podrías quizás subir de puesto, crecer dentro de la empresa y estar durante los próximos años dentro de la misma. Y por último, a mi parecer, la pregunta más importante que podrías realizar es ¿cómo serían los próximos pasos del proceso de selección? Esta pregunta va más para la entrevista antes de poder entrar a ese puesto laboral. La duda que te va a sacar esta pregunta es si vas a continuar avanzando en el proceso o quizás cuándo te avisarán cómo son los siguientes pasos para ese proceso de selección. Ahora vamos con 3 preguntas a modo de ejemplo que no deberías hacer en la entrevista laboral o al menos en la primera. En primer lugar, por ejemplo, no te recomiendo consultar tema de horarios exactos. Sí podrías consultar aproximadamente cómo es el horario o si es un trabajo de corrido o de cortado, pero no si es un horario exacto o si vas a salir más tarde. Ese tipo de preguntas te recomiendo poder evitarlas, aunque no parezca, son preguntas que muchos suelen hacer y de cierta manera pueden restar un poquito de puntos como candidato. Otra pregunta, por ejemplo, son cuestiones de vacaciones. ¿Cuándo te van a dar vacaciones? ¿Cuántos días tenés? Entiendo y obviamente que es una pregunta que puede generar incertidumbre, pero no recomiendo consultarlo ni preguntarlo en la primera entrevista laboral. Este tipo de preguntas quedan para cuando vamos avanzando en el proceso de selección. Y por último, una tercera pregunta a modo de ejemplo sería, por ejemplo, si podrías cambiar de área. En caso de que te contraten para un área, si te dejarían cambiar a otra área, si no te gustan las actividades. Esta pregunta me la han hecho muchas veces, no recomiendo hacerla en una primera instancia, sino más bien quizás dejarla para cuando vayamos avanzando en el proceso. Es muy importante también entender, aprender y saber dónde ir a buscar esas primeras oportunidades laborales. Hoy en día no es muy común que vayamos con nuestro currículum en mano repartiéndolo negocio por negocio o empresa por empresa. El ideal sería movernos de manera estratégica a través de las redes y de los contactos. Por ejemplo, como portales como LinkedIn o haciendo autocandidaturas. El ideal sería que puedas presentar y armarte tu perfil profesional de manera clara, de manera ordenada y a su vez animarte a realizar autocandidaturas. Como primera experiencia laboral, el tema de las autocandidaturas dan resultados muy positivos.
En segundo lugar, es muy importante moverse dentro de todo lo que es el entorno de la búsqueda laboral. Más allá de realizar autocandidaturas, también hacer postulaciones por LinkedIn, contactar con empresas, contactar con reclutadores y mostrar tu perfil profesional de una manera clara y ordenada. Y por último, que va un poco de la mano con el tema de lo que son las autocandidaturas y el movernos, es realizar lo que es el networking. Por ejemplo, dentro de LinkedIn es muy importante que puedas realizar networking con empresas, con reclutadores y todo lo que te pueda aportar y sumar valor para tus primeras experiencias laborales. El primer empleo que vayas a tener como profesional no va a definir tu carrera. Muchas veces suele ocurrir que nuestro primer empleo no está relacionado al 100% con lo que queremos a futuro como profesionales o lo que estudiamos en nuestra carrera, pero sí nos va a servir para tener esas primeras habilidades y experiencias como un perfil junior para luego lograr lo que queremos como profesionales. Entonces, el primer empleo no va a definir tu carrera, sino que la va a comenzar como profesional. Nadie comienza sabiendo a trabajar y nadie comienza con habilidades desarrolladas. Todo esto poco a poco se construye y se realiza como profesionales. Por eso te recomiendo que te enfoques mucho en lo que es la constancia y no en la perfección de la búsqueda. Bueno, eso fue todo en el espacio de hoy. Para más información y para saber más, nos pueden seguir en nuestras redes. Muchas gracias.